Hoy tenemos una historia que, si bien es relativamente corta, vale la pena conocer cada detalle y el final, fundamentalmente, nos deja una gran pregunta latiendo en la cabeza. Me gustaría que me digan ustedes qué creen que pasó al terminar de escuchar este relato. Los invito como siempre a suscribirse, a dejar un like y a compartir este video para ayudarme a llegar a nuevas personas que aún no conocen el canal. Y quiero avisarles también que dentro de muy poquito, seguramente a finales de este mes, voy a estar subiendo nuevos videos a mi canal secundario ¿Quién fue? Les dejo los enlaces en la descripción y en el comentario fijado, así están atentos y me pueden dar una mano suscribiéndose. Y también les agradezco por supuesto a todos los que están acompañándome en Coordenada 3, donde todas las semanas tenemos uno y a veces 2 capítulos nuevos para disfrutar. Ahora sí, no los entretengo más y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Espero que lo disfruten de principio a fin. Bienvenidos. Te voy a contar una situación que involucra directamente a mi viejo y prácticamente a toda la familia. Es una historia complicada, ya que mi papá era alcohólico. Una persona que se gastaba absolutamente toda la plata en bebida y juegos, por lo general. Nosotros, sus hijos, estábamos en el medio de todo esto, viviendo de una manera muy fea, como se podrán imaginar. Él falleció hace 5 años y hoy quiero compartirte lo que nos pasó una vez estando en casa, a lo cual jamás le encontramos una explicación lógica. Y el final, te anticipo que es, en cierta forma, algo que nos dio una respuesta que no esperábamos para nada. En aquellos tiempos, mi viejo tenía 2 versiones. Cuando estaba bien, es decir, sin haber tomado, era una persona amorosa, trabajaba como camionero, era simpático, te ayudaba en lo que necesitabas. Podías hablar con él de lo que quieras. Pero, en cambio, cuando tomaba, se convertía en otro tipo. Rompía cosas en casa, gritaba todo el tiempo, lloraba, trataba mal a todo el mundo. Era un desastre. Y esto es cuando estaba en casa, es decir, cuando lo veíamos. Muchas veces se iba y no aparecía durante varias horas o incluso días, y ahí sí no sabíamos dónde estaba o si le había pasado algo tal vez. Pero en cierta forma debo reconocer que todos en la familia estábamos acostumbrados a esto, lamentablemente. Mi vieja, en cambio, siempre fue una persona impecable. Intentó de 1000 formas ayudarlo y sin éxito. Era muy religiosa junto a mis abuelos por parte de mi viejo e intentaron llevarlo a la iglesia en reiteradas ocasiones para que reciba consejos o tal vez ayuda espiritual. Pero él siempre se negaba a esto rotundamente. Una tarde estaba solo en casa con mis hermanos y mi vieja se había ido a la iglesia con mis abuelos. Ellos vivían en la casa del fondo del terreno. Y mi viejo, en cambio, estaba en el bar, seguramente. Había salido ya hacía bastantes horas. En un momento estaba anocheciendo y empezamos a escuchar ruido a botellas en el jardín de atrás y en el pasillo del costado, que estaba lleno de ellas por todos lados. Para sumar algo más, se corta la luz y quedamos a oscuras. Yo era el más grande, así que me fijé si había entrado alguien o tal vez algún gato. Pero no logré ver nada. Se seguía escuchando este ruido de forma constante, así que lo que pensé fue que podría ser el viento que movía alguna que otra botella y al chocarse, hacían ruido. Y viendo que esto no se calmaba, salimos afuera con mi otro hermano, éramos los 2 más grandes, teníamos 12 y 14 años. Salimos nosotros 2, miramos hacia un costado de la casa, había botellas y las botellas había 3 botellas que estaban suspendidas en el aire, arriba de las otras botellas que estaban todas apiladas, pero esas estaban suspendidas en el aire y chocándose entre ellas. Te imaginás, a esa edad, ¿no? Salimos corriendo para adentro, medio desesperado, mi hermano llorando. Mis hermanas ya estaban llorando porque decía que la luz se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. En un momento nosotros teníamos una jaula de loro, con un loro, se llama Pedro, se llamaba. Y tenía un nylon, de noche le poníamos un nylon, por los gatos, qué sé yo, ¿viste? Le poníamos un nylon y ladrillos a los costados para que quede tapada la jaula y que el loro duerma. Bueno, el nylon suspendido también en el aire.
Eso también al costadito de la casa. Empezamos a llorar los cuatro, imagínate. Era una cosa terrible, terrible. Ver una cosa así, la primera vez que veíamos algo. En eso viene mi papá, borracho, nos agarró de la mano y nos sacó de la casa y se va para el fondo. No sé por qué hizo eso. Sinceramente, él estaba borracho, no sé qué vio, no sé qué pasó. Él lo primero que tiró a sacarnos así, nunca igual, como estaba ebrio, cuando estuvo fresco al otro día no nos contó qué había pasado, pero él, yo me acuerdo patente que nos sacó al fondo de la casa, vendría a ser para la casa de mis abuelos. Al rato llegan mis abuelos con mi mamá, se preocuparon al no encontrarnos adelante hasta que se dan cuenta que estábamos en la casa de atrás. Mi viejo estaba acostado diciendo cualquier cosa y nosotros estábamos ahí, simplemente esperando poder volver a casa. Mi abuelo era pastor justamente de la iglesia y aprovechando que mi viejo estaba acostado, bastante borracho, comenzó a rezar junto a mi abuela y también a mi mamá. No pasaron más de 1 o 2 minutos y mi viejo empieza a sacudirse de una manera horrible. Estaba convulsionando, supongo yo. Y no solo eso, en toda la habitación se comenzó a mover todo. Muebles, objetos, todo. Incluso las chapas del techo se sacudían, que si bien estaban atornilladas, se escuchaba claramente cómo se movían y el machimbre vibraba. Fue una escena aterradora para todos, pero mucho más para nosotros, que éramos chicos. Llega mi tío y se queda en lugar de mi mamá también, rezando sin parar junto a mis abuelos. Nos fuimos con mi vieja para la casa de adelante y ahí nos quedamos. Por lo que sabemos, más o menos media hora más tarde, mi papá finalmente se quedó dormido. Ya estando en casa le preguntamos a nuestra mamá por qué papá nos había sacado de casa y nos había llevado al fondo. Jamás había hecho esto y era un comportamiento bastante extraño, pero mi mamá realmente tampoco tenía una respuesta. En aquellos tiempos no teníamos teléfono en casa, pero había un vecino a mitad de cuadra que recibía ciertas llamadas para nosotros. Por ejemplo, de parte de mis otros abuelos, que si necesitaban algo, era la única forma que tenían para ubicarnos rápidamente. Y esa noche, serían más o menos las 11:30, y este vecino vino corriendo a casa para avisarnos que nuestra abuela, la madre de mi mamá, estaba internada. Inmediatamente salimos y en minutos nomás estábamos en la clínica. De hecho, este mismo vecino nos llevó con su auto. Cuando llegamos, el parte del médico fue que había sufrido un ACV y hasta el momento se encontraba en terapia intensiva, totalmente inconsciente, estaba en coma y muy pero muy grave. Mi vieja insistió muchísimo, hasta que finalmente la dejaron entrar unos pocos minutos para verla. Estaba muy angustiada, creo que jamás voy a olvidar esa noche. Lo más curioso, y esto lo cuenta mi mamá, fue que entró, se acercó a la camilla y al tomar la mano de mi abuela, ella mueve la cabeza, abre los ojos y le dice: «Perdóname, Marta». Mi vieja, sin entender nada porque le habían dicho que estaba inconsciente, le dice que no pida perdón, que ella no había hecho absolutamente nada, que no tenía la culpa de lo que había pasado. Pero otra vez le dice: «Perdóname, Marta». Después de esto, cerró los ojos y no emitió un sonido más. Cuando mi vieja sale de ahí, habla con el doctor y le cuenta lo que había pasado. El médico ingresa a terapia, mira los valores que marcaban los aparatos y sale nuevamente diciendo que seguramente fue una sensación. La señora estaba en coma, por lo cual era directamente imposible que esto haya pasado. Pero mi mamá estaba segura, la vio, la escuchó, habló con ella, se había despertado. De ahí nos fuimos a la sala de espera y solo un par de minutos más tarde una de las enfermeras sale y nos avisa junto con el médico de guardia que la paciente, nuestra abuela, había muerto. Cuando mi mamá se va a la casa de mi abuela, la casa de la madre de ella, a limpiar, pues empezaron, imagínate, ella vivía con mi abuelo no se podía mover mucho. Empezaron a limpiar. Encontraron una foto de mi papá. Ahora, raro. Mi abuela nunca lo quiso a mi papá, es verdad. Cuando
mi vieja era joven y empezaron a salir, me contaba mi mamá que ella no lo quería ni, pero por nada del mundo. Pero bueno, la aceptó, se casaron, tuvieron hijos, listo, se terminó. Una relación de familia, pero no lo quería. Bueno, hablando con mi tío, el hermano de mi mamá, y limpiando la casa, dice, ¿qué hace la foto de acá de Aldo? Dice, no, la verdad que no sé. Y había una especie de botellas, pero botellas raras. Dice, ¿y esas botellas de qué son? Ah, no sé, mira, una vez mamá me comentó, le dijo mi tío, que llevaba las botellas a una curandera, dice, para que tu marido se cure. Ahora es rarísimo, ¿no? Porque después nos venimos a enterar que mi abuela le estaba haciendo un trabajo a mi papá. Porque una vez que mi abuela murió y mi viejo se despertó al otro día, después de haberse quedado dormido, después que le rezaron y todo, no tocó una gota de alcohol más hasta que después murió, que murió de causa natural, causa natural, una enfermedad, cáncer, pero pasaron 20 años y no tomó una gota más. Imaginamos que esa noche, el comportamiento de mi viejo, ese ruido a botellas que escuchamos con mis hermanos y que la luz se corte solo en nuestra casa, volviendo sin explicación al día siguiente. Todo estuvo de alguna manera relacionado con lo que pasó con mi abuela esa noche. No sabemos cómo, no tenemos una respuesta y es por ello que me gustaría saber cuál es la opinión de otras personas sobre lo que nos pasó junto a mi familia aquella vez. Como se los dije al principio, es una corta historia, pero que nos deja una gran pregunta finalmente, y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. Los veo en unos días con más historias y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos.